Bienvenidos chicos a nuestras vacaciones. La idea del viaje es visitar las 7 islas de las Islas Canarias. Si podríamos terminar aquí el vídeo de Lanzarote. Pues tócame el cipote. Es una perra, que lo sepa. Llegamos a Fuerteventura, chicos. ¡Wow! ¡Boom! ¡Soy un pedazo de gilipollas! Me cago en mi puta madre. Eso no me lo esperaba. Literalmente he volado, me lo he limpiado, no sé cómo se va a ver esto. Y aquí en el pie mirar también que me he desgarrado todo. Bienvenidos a la playa de Cofete. Mirad lo que es esto. ¡Dios! He enterrado el Cupra. He ido por aquí, donde más arena había en la playa, enterrado. Al otro lado. Y así ya vamos hacia allá. Los salvadores, ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vamos a descubrir la siguiente isla, que es Gran Canaria. Y solo llevamos 2 islas de 7. Nos quedan 5, Dios. Mi gente, estamos en Gran Canaria. ¡Toma! ¿Qué es eso? Señores, que diréis, te has fumado tremendo. Pero que me ha impresionado mucho esta catedral, que está guapísima. Me ha recordado a una que hay en Alemania, en Colonia, que es de las mejores del mundo, que es majestuosa, así con estilo... Estilo gótico, ¿no? Estilo gótico, iba a decir estilo oscuro, estilo dark. Y me ha recordado a esta, ¡qué guapo! Estamos llegando al pueblo de... Pueblecito de Aruca. Que nos hemos quedado sin batería. Mira, mira, ahí hay una estatua de Quevedo. Ya sabéis que Quevedo... Bueno, Quevedo creo que nació en Madrid, pero él vive en Gran Canaria. ¿Dónde vive Quevedo? Podríamos ir a su casa. ¿Cómo hace la gente cuando viene a Andorra? A casa de Gref, ¿no? ¿Sabéis qué os digo? Que la catedral es brutal y me ha impresionado mucho. Pero no nos va a dar de comer. Bueno, a lo mejor si le pedimos a Dios alimentos, sí, pero yo creo que nos tenemos que mover por aquí para buscarlo. Me gusta esta zona, la verdad. Ojalá ser de este pueblo. ¿Dónde podríamos a estas horas comer? Está bien complicado. O merendar ya casi, o como lo quieras llamar. Es que tenemos mucha... Bueno, sabes que por ahí o en la otra calle también podrías ir, pero aquí está complicado. ¿Tú vives aquí en Aruca? Ajá. ¿Y qué tal es este pueblo? Es muy bonito. Sí. Y es bien tranquilo. Ah, qué bien. ¿Quevedo vive aquí? Yo creo que sí. No lo he visto. ¿Pero vive en Aruca, Quevedo? No, él vive aquí en Gran Canaria. Ah, vale. ¿Y dónde? Que quiero ir a su casa. Ah, no sé, búscalo por la playa del inglés. Oye, aquí dais algo de comer. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, habla de la catedral. Nuestro pana nos va a atender. Esto es lo que yo llamo, señores, comida de emergencia. Mira qué platito combinado más rico. Para seguir con fuerzas. Un yayo. Llegaron los calamares. Calamares de lo bueno. Tenemos enteré mi chaval, ¿eh? Puede haber una comida más de bar en todo el viaje que esta. Nos falta una caña. Nos falta ponernos ahí en la barra a comerla. Fuera de meme, le he escrito a Quevedo porque poca gente tiene que saber más sitios recomendables de la isla que él. Total, que le he enviado un vídeo en el ferry diciendo: brother, estamos yendo a tu isla bonita. Recomiéndame. Haznos una recommendations, ¿no? El último mensaje que tenía con él era el 6 de noviembre de 2023, que me decía: un día jugamos aunque estés en directo, porque hablamos de echar un Fortnite. Por la cara. Y esto no es broma, chicos. Me ha puesto sitios para comer, pam, 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 playas, pam, 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 pueblos, pam, pam, trucu, trucu. Y me ha enviado 4 audios. O sea, parece que acabo de pedir opinión a una agencia de viajes. Hasta que no vayamos a todos los sitios que dice Pedro Quevedo, yo no me voy de Gran Canaria. Yo tampoco. Vamos. El único audio que voy a compartir por privacidad es este. Yo me encargaría personalmente de llevarles para algún lado si estuviera ahí. Pero estoy un Pedro Quevedo ¡Qué guapo! ha dicho que nos llevaría a los sitios si estuviera aquí. Increíble. Te voy a decir que el último día cuando nos fuéramos te miraría y te diría: quédate. Pero no te preocupes, Quevedo. Vamos a hacer que te sientas orgulloso de tus recomendaciones. Y las vamos a puntuar. Y si alguna es una mierda, la vamos a decir. Y la gente va a saber que bien... Nos estamos dirigiendo al hotel donde nos vamos a quedar, pero antes, muy importante, hay que pasar a ver a una personita que le tenemos que dar un abrazo muy fuerte. Ojito. Chicos, estos canarios están locos. Han puesto un puto molino de viento en medio del mar. Mira eso. Míralo, 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 míralo.
No os lo vais a creer, chicos. ¿A quién estoy a punto de abrazar? No me lo puedo yo creer. Cuidado, que su identidad tiene que seguir siendo secreta. Di algo, ¿no? Saluda a la gente. Chicos, estoy con Ana Beatriz, moderadora absolutamente legendaria del canal. Hola. En la velada vimos a Andrea y Ana también estuvo en la velada porque la invitamos, pero allí no nos pudimos ver porque, bueno, fue un poco caos al final. ¿Lo pasaste bien en la velada? Sí. Nos hiciste incluso unos regalos que luego enseñamos en directo, que los hizo tu madre, que está allí, sí, hablando con Sofi, una cosa de locos. Ana, estando aquí en Gran Canaria, pues yo quería pasar a saludarte, a verte, me hace mucha ilusión. Esta chica con la tontería lleva siendo moderadora del canal, de los directos, ¿desde cuándo? Desde Mixer, hace 8 años. Desde Mixer, señores, desde los directos de Mixer, que mi moderadora era Andrea, ¿y cómo fue? No me acuerdo ya. Andrea tenía que necesitaba ayuda y entonces me uní a ella y hasta ahora. Ahí recuerdo que Andrea me pasó el usuario de Ana, dijo, haz moderadora a esta chica. Y yo, vale, pues venga, vamos a ello. Y desde entonces, hace tantos años, hasta el día de hoy, lo que pasa es que ahora estás más de vacaciones que... Tú. ¿A quién más moderador? ¿A quién más moderas? Al escuadrón. Ah, el escuadrón full. A Vicente, a Agustín, a Peter. Hostia, vaya turra Es que histórica. hace 8 años, que te conozco más. Mucho tiempo ya, ¿no? Oye, ¿por qué hace este puto calor aquí? Estoy pasando más calor ahora mismo que en cualquier isla. Vamos a seguir nuestro camino hacia abajo. ¿Dónde? Lo sabes tú mejor, porque te lo ha dicho Sofi que yo. ¿Dónde vamos? A Maspalomas. A Maspalomas. Allí tenemos el hotel. ¿Y este mujerón? Mirad cómo es Sofi, chavales, que ha visto que un chaval va a pedir una foto y le va a decir que... Mira, mira, no sabe que la estoy grabando. Le va a decir que se espere porque estoy grabando con Ana. Es que es mi productora. Es otro nivel, es otro nivel. Bueno, me alegro de verte. Un abrazo. Por más moderación y aguantando a gilipollas. Como tú, ¿no? ¿Qué pasa, crack? Hostia, con un mate, déjame adivinarlo. Eres argentino. Mi madre. Qué bueno, tío. ¿Por qué los argentinos vais con el mate pegado al brazo? No sé, costumbre. Es como si yo fuera con un gazpacho metido en... Que no, broma. ¿Me dejas probar? Sí. No, no lo muevas, no lo muevas. Vale, vale. Esto es lo primero que dice un argentino, no lo muevas. Sí. Simplemente. Está un poco lavado. ¿Está caliente? Sí, un poco. Cuidado. Qué ganitas de ir a Argentina y criticar absolutamente todo. No. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto en plaza, en playa, del inglés. Todos habéis escuchado esa canción, ¿no? De Quevedo y Mike Towers. Chicos, estábamos yendo al hotel y he visto un cartel que pone ¡Playa del Inglés! ¡Es aquí! ¿Por qué la Playa del Inglés en Gran Canaria se llama la Playa del Inglés y estamos en España? La Playa del Inglés en Gran Canaria se llama así porque, según cuentan, en el siglo XIX era una zona donde paraban muchos turistas británicos. Y al final el nombre se quedó. ¡Putos guiris! ¡Ole! ¡Un Lando! ¡Alfa Sniper, cabrón! Después de Cofete, ¿tú crees que es un gran cambio de playa? Me acabo de cagar encima. Creo que toda la gente que no habíamos visto en el resto de islas, Lanzarote, Fuerteventura y en el resto de las Canarias, están aquí metidos. ¿Qué cojones estoy viendo? Señores, 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 señores. Hay que salir corriendo de aquí. Ay, 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 ay. La que se ha montado en un momento, mi gente. A ver los chavales, en la Playa del Inglés. Y con esto, queridos amigos, oficialmente un speedrun de la Playa del Inglés. Quevedo, ¿tú cuando me has recomendado este lugar, qué querías? ¿Que me mataran aquí o qué? Claro, cuanta más gente hay en un sitio, más probabilidad hay de que nos conozcan. Entonces hemos hecho la 314/17 speedrun, ¿vale? Espero que os haya gustado. ¿Vamos al hotel? Sí. Veníamos a ver la playa, pero no a bañarnos porque nos dirigimos ahora a ver las dunas y la playa de Maspalomas, que nos han dicho que es increíble. Y además tenemos el hotel por ahí cerquita, así que nos viene genial. Chicos, esto es muy raro porque nos dice que para ir tenemos que entrar por ahí. Eso es un hotel, hotel, el río. Fíjate que en el cartelito arriba pone las dunas, centro de visitantes. Qué bonito esto, ¿no? Joder. Esto es como si hubiéramos entrado, no sé, en un portal hacia el desierto de repente. Señores, ahora en serio,
que hace esto aquí en medio. Es literalmente el desierto. Mirad qué dunas más perfectas. ¡Ah! Y allí al fondo está la playa. Sí, yo creo que está como tirando un poco. Es que no sé si es todo o si es aquello, es que aquí sí que no he estado. Lo que haría yo en esta situación es, pues, caminar por aquí, perdernos un poco y buscar la playa. Pero sinceramente, chicos, estamos un poco cansados. ¿Cansados de qué? Pues no sé, pero estamos cansados. Y ahí me gustaría llegar al hotel, verlo, porque creo que es un hotel peculiar, relajarnos un poquito y por la noche ir a cenar a un sitio potente y bueno, la verdad. Y también os digo, mola porque hay gente, pero no está masificado. O sea, yo creo que toda la gente de Gran Canaria está en la playa del Inglés. A ver, esto también tiene una explicación. Normalmente para los mareos recomiendan tomar un poquito de azúcar, un poquito de subidón. ¿Que me he mareado hace 7 horas en el barco? Sí, pero aún me quedaba algo. Y digo, mira, le metemos aquí un poquito de pistacho y de galleta Lotus y seguro que ya se nos va lo poco que queda. Me estoy yendo. Y cada vez un perreíto en la plaza, la playa del Inglés. Hotel Faro. No creo que sea ahí, ¿no? Me fumo un pedazo de porro. Sí, sí, míralo, Hotel Faro. Estamos en el Faro, gente. Señores, bienvenidos a nuestra habitación de Gran Canaria del Hotel Faro. Tenemos aquí el cacator. Tenemos aquí la duchaja. Bien, importante. Hay arribita y también alcachofa, que Sofía, si no hay alcachofa, hace así. Y aquí tenemos la habitación. Tampoco es que sea la habitación más grande de todos los tiempos, pero obviamente el hotel, creo que es un hotel de 5 estrellas, ya se nota un poquito más el lujo, podríamos decir. Y aunque ahora os diré el precio, porque respecto al anterior tampoco se diferencia tanto. Tobogán, esto es un poco raro que esté tan cerca de la cama como el... para asearse y tal, pero bueno, pues tampoco importa. La cama, importante. Bien, buena cama. Aquí para estudiar. Y ahora no te lo necesito, con las vistas ya. Adelante, adelante, no seáis vergonzosos. Wow, 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 wow. Mola mucho porque tiene como esta entrada en la que no hay nada. Toda esta playa es la playa de Maspalomas, que también es muy, muy icónica de Gran Canaria. La piscina del hotel, el faro, por si queremos controlar que nos invadan o como hicieron los españoles en el siglo XV cuando vinieron aquí a Canarias, pero eso es otra historia. Y oye, muy bien, la verdad que contraste alto y grande entre Lanzarote, Fuerteventura y ahora Gran Canaria. Se nota que esta isla hay más gente, hay más infraestructura, es otro rollo, es la isla más ciudad de todas. Y el precio del hotel, que os lo digo exactamente porque vamos a estar en Gran Canaria 2 noches, la noche de hoy, la noche de mañana y al día siguiente ya nos vamos. Estaríamos hablando de 636,56, 318 euros la noche con desayuno incluido y esas cositas. Y el parking que fuera nos ha costado 20 euros. Es caro, sí, son 300 euros la noche, es algo bastante caro, pero es que por ejemplo en Almacalma, en Fuerteventura, allí en medio de Tindaya, también nos costó 300 euros la noche, que ya os dijimos. Así que, bueno, el hotel es importante, pero más importante es la exploración de la isla. Sinceramente estoy reventado de la puta cabeza, pero creo que aprovecharé este paseo para correr. Me apetece ponerme la gorra, unas gafas y salir a correr. Luego ya cenaremos. Quevedo nos ha recomendado un restaurante muy rico, muy top, me fío. Y no sé, Sofi, ¿tú qué plan tienes en la vida? Yo no sé si te acompañaría a correr. Es que iba a decir o me pegaré un bañito, pero no, es que ya se ha ido el sol. Entonces creo que voy a correr contigo. 6 horas y media después. Wow, lo que tengo delante. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ha ido? Vengo de correr, buena corrida. Este es mi camuflaje. Os reiréis, pero me ha reconocido solo una persona. También es verdad que está todo lleno de ingleses, italianos, alemanes. Bien, chicos, para hacer tiempo que no me corría, buena corrida. He investigado un poquito esta zona, porque la verdad que correr es un buen método de ver lo que tienes alrededor. Y esta parte es full de hoteles, de turismo a lo bestia. Y de verdad que por detrás del faro no puede haber más gente. Mi plan era correr por ese paseo y he visto la cantidad de peña que había y digo... ¡Oh! Así que me he ido a dar vueltas por aquí, la verdad que muy a gusto. En un carril bici por ahí por los parques de putos locos. Joder, esto está muy guapo, mira. Y cada vez... Pero bueno, duchita rápida y a cenar, va. Que hoy vamos a cenar muy, pero que muy rico. Boom, para boom, bam.
bam, bam, bam. Ready. Para cenar en el... Senador. Senador. Lo que lleno de mierda está esto. Calor tengo, me cago en la mierda. Joder, sí, joder, bitch, el senador house tour in the tour house. Yes. ¿Sabéis qué es lo mejor de esta cámara? Que no nos han puesto ni un solo problema en grabar ningún sitio. Cuando voy con Alberto, sois profesionales. ¿Esa cámara cuál es? Escóndela, no puedes... Joder, lo que es esto, tú. Señores, nos vamos a pegar una cena que yo creo que va a ser la mejor de todo el viaje de momento. Atentos. Empezamos con un clásico de una buena cena. Jamón bueno, porque este jamón es bastante bueno, creo que es 5 jotas. Y tenemos un poco de pan con tomate. Por aquí tenemos el japotaco, que lleva guacamole, atún premium, mayonesa, y él lleva picante y el mío es sin picante. Se llevó el premio a Mejor Tapa de España en 2023. El 50% o más de esta tapa es que el atún está muy bueno. Y la pastita esta se deshace de rápido y bien. Que me dejes tener, tío. De verdad, al final te como. Gente, acabo de preguntar de dónde viene ese atún y me ha dicho que de Madrid. Os juro que no es ninguna broma. Que cada uno saque sus conclusiones. Continúa el show. Tenemos unas ostras, un poquito de limón y luego tenemos unas zamburiñas que van nada más y nada menos que 8. Pero esto mola porque lo mismo vamos a una gasolinera y nos pillamos unos monchitos que si tenemos la oportunidad, yo siempre he dicho que a mí me gusta gastar el dinero en comida. En la vida, os lo digo en serio. Comida. Llevaba tanto tiempo deseando un poquito de sushi en estas vacaciones que voy a ser muy feliz. Tenemos por aquí 2 tipos de shushito. A ver qué tal. Fijaos en el detalle que eso es wasabi, se dice wasabi fresco, como más natural. Y a mí esto es que me lo meto por... Hostia, pica. Chicos, la camarera me ha dicho algo que me ha partido por la mitad. Me ha comentado que la temporada alta de Canarias, donde viene más gente, es octubre, noviembre y diciembre. Porque aquí hace el mismo tiempo todo el año, o sea, varía muy poco. Y digo, pero ahora también agosto. Dice que va, ahora hay poca gente. Mirad, gente, no os voy a mentir, nos hemos quedado con hambre. ¿Es cierto? Sí, sí. Y claro, ya han cerrado cocina. Entonces, tenemos que completar, que no somos muy de postre, pero con una tarta de queso canario, ha dicho. Totalmente deshecha, como lo que me sale de la punta de... Pues no sé si será por el queso canario, que es totalmente cierto que aquí en Canarias tienen muy buen queso, pero esto está acojonantemente bueno. Está brutal. Está totalmente deliciosa. Está muy rica. Bueno, señores, ahí salimos. Quevedo tenía razón, sitio recomendado, eso sí, sitio que tenéis que saber que es caro, es un sitio caro porque tiene mucha comida de calidad. La cuenta fueron 188,50, es lo que os digo, es una cena bien pagada. Y si venís, chicos, pediros sí o sí la tapa esta de atún, japotaco, y la tarta de queso de postre. Bueno, guapísimos. Como diría Vegeta, con esta pedazo de luna que parece que nos han puesto un foco ahí. Me cago en mi puta vida. ¿Qué pasa? Mira, 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 mira. Mira, 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 qué espectáculo. ¡Son cucas! ¡Hijas de puta! Muy grandes, las cookies. ¡Ah, cucarachas! Me da más miedo que una tarántula alguna cosa. Hostia, pero había un montón ahí, ¿eh? Había muchísimas. ¡Hijas de puta, qué asco! Ah, porque aquí también está la basura y tal. Bueno, guapísimos, como diría Vegeta, con el faro de fondo, nos despedimos. Mañana empieza la verdadera exploración de la isla. De momento, sensación, se nota que aquí está por lo más gordo, mucha gente, mucha cosa. Oh, vaya ola. Pero mañana exploramos de verdad porque solo vamos a estar un día completo en Gran Canaria. Nos vamos pasado mañana. Eso sí, no tenemos la hora del ferry. Mañana veremos playas, piscinas naturales y un pueblo que dicen que es muy bonito. Y comeremos rico, ¿no? Muy rico. Va por culo. Gente, perdonad que me he dejado la cámara, pero bueno, os grabo un poco el desayuno. Tuki, 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 tuki. Sin duda, a mí me gusta empezar el día con unas de estas. Así llego a la habitación y... bueno, pues la parto por la mitad, ¿no? Esto sí. Mirad qué... uy. Joder, pero ahora no controlo. Mirad qué preciosidad. Bacon, aguacate, un huevo... Uf, un poquito de nueces y dátiles y tremendo porrazo. Mirad, chicos, qué sitio hemos encontrado para entrenar al ladito del hotel. Que por ahí está el gimnasio, pero es que me he encontrado con este box que tiene las barras,
Tiene pesos, mancuernas, esquí, la airbike, remo. O sea, es básicamente como un box de CrossFit. Pero creo que voy a adaptar aquí el entreno porque estamos completamente solos. O sea, hay hasta una pequeña canasta de baloncesto. A ver. Un poco baja porque llego por si nos aburrimos. Hostia, qué guapo, tío. Mira todo el material que hay aquí, hay hasta trineos. Me emociono cuando veo un lugar para entrenar con tan buen material y para nosotros solos me hago una paja con los pies. Así que, ¡vamos! Por cierto, son ya las 12 y pico. Hoy nos va a dar tiempo a ver una pollada en la isla, pero ¿qué queréis que os diga? Que el entrenamiento, chicos, mi consejo es, y además me lo ha dicho Sofía, dice, vamos a ver cosas y luego entrenamos antes de cenar. Pero si lo podéis hacer lo primero del día y ya está hecho, es el mejor consejo que os puedo dar. Sobre todo de viaje, que luego vuelves cansado y dices, hostia, qué pereza ahora, después de bañarme, después de tal, estoy cansado de entrenar. Mi mejor consejo es que lo hagáis tan pronto como podáis. Pero poca broma, chicos. La hostia que se dio Sofía en el kitesurf. Mira lo que está provocando. Que parecía que no, pero pues aquí estamos. A ver qué hacemos en el día de hoy, ¿no? Y con el piececito así, lo mismo nos quedamos en la piscina fumándonos un porro. Estoy triste porque quería entrenar, pero entre la mano, el brazo, la pierna... Claro, imaginaos lo que es ir a entrenar, que te pone contento. Yo por ahí pegando hostias con los balones y Sofi, la pobre, mirándome y diciendo, me duele el pie. Y yo, joder. Visualmente parecía que se iba a recuperar pronto, pero es como que me duele por dentro. Más que la herida por fuera, como dice Sofi, es el daño interior. Chicos, ¿soy yo o se ha bugueado la playa? Esto antes no estaba así y ha cambiado en 2 horas que hemos estado en el gimnasio. Había un camino, ¿verdad? ¿O me he fumado tremendo tronco móvil? El faro sigue ahí, tranquilos. Hay una puta cucaracha en la habitación. En la planta 5, que estamos arriba del todo. Cierra la puerta. Mírala, la hija de la gran puta. Me estoy rayando muchísimo. ¡Ay, que viene! No se ve, para. ¡Venga, sal de ahí! Estoy a punto de llamar a la recepción. ¡Ah! Se borra, Es grande. Va a sonar. ¡Ay! ¡Joder! ¡Ah! ¡Se ha enterado, se ha enterado! ¡Ah! Está muy entera, ¿no? Estoy grabando fatal, yo te pido perdón. ¿Cómo me puede dar tanto asco una puta no puedo bajo cucaracha presión. después de estar en el santuario de Frank y que se me posaron todo tipo de animales? Joder, de verdad. Que creo que es la primera vez que en un hotel se me mete una cucaracha. ¿Cómo, coño? Planta 5. Planta 5, raro, ¿eh? ¿Y si comemos? Vamos. Ahora sí que sí. ¡Nos fuimos! Nos fuimos a las... A ver qué hora es. 4 de la tarde. Estamos de vacaciones, coño, hay que ir sin prisa, tío. De verdad, parece que hay que levantarse a las 7 de la mañana para ver cosas. Chicos, qué locura que hay aquí un sitio de camino que se llama Puerto Rico. Tal cual, mira, ahí está. Puerto Rico, señores, representing. Pero no es a Puerto Rico de Gran Canaria donde vamos. Nos estamos dirigiendo al pueblo de Mogán, que también le dicen, ¿cómo? La pequeña Venecia. Son las 4 y 10 de la tarde y por lo general, y más aquí que cierran pronto, no comeríamos o comeríamos flow, gasolinera y cosas así. Pero me he puesto a buscar y he encontrado un sitio que tiene una pinta. Hemos llamado ¿Y nos dan de comer ahora? y nos dan de comer. O sea que si venís aquí y hay un día que se os hace un poquito tarde y estáis buscando un lugar, creo que no cierran cocina hasta la noche, o sea que es vuestro sitio. Mirar qué zona más linda. Mirar qué coche más lleno de mierda. Oye, qué guapo esto, ¿no? Muy lindo, la verdad. A ver, comida. Ahí está lo que viene siendo la playichuela, ¿no? Sí, ahí hay un poquito de gente. Lo bueno es que no hay nadie. Alegría, venga, alegría. Mira. Bueno, comparado con la playa del Inglés, también os digo, está vacía. Pero es muy bonito esto, con la montaña y demás. ¿Esto qué es? ¿Un río? Esto es Venecia. O sea, esto yo creo que es el mar, ¿no? Que se mete aquí para adentro. Pero me gusta el nombre, Mogán. Me recuerda a mojón, pero bien. Mojón, pero bonito. Sí. Por la muerte o por la vida, lo primero es la comida. Me acaban de representar muchísimo. Saluna. Let's go. Jamones colgados. Empezamos bien. Vale, os vamos a dar un consejo cuando vayáis a un restaurante y es que intentéis preguntar siempre a los camareros qué recomiendan, ¿vale? Porque normalmente las recomendaciones sí que no fallan y pueden encajar con lo que os apetezca. Aparte Ojo. de que hay muchas veces que cuando preguntas eso te dicen y fuera de carta tenemos, y esos platos son top. Fijaros qué auténtico pintón de croquetas de jamón ibérico y pulpo. Pero esto es de pulpo o de calamar. A lo mejor me he confundido porque cuando suele ser negro... Mira.
Gazpacho de mango. Me ha dicho que es mango de aquí de Mogán. Mi curiosa debilidad de ver gazpacho en una carta y tener que pedírmelo sí o sí. Es que es muy refrescante y me gusta mucho. ¿Le encuentro el sabor al mango? No. ¿Está muy rico? Sí. Mirad qué auténtico espectáculo. ¡Dios! Es un arroz con carne madurada. Eso que veis ahí son trocitos de alioli. Y así, chicos, queda servido. ¿Sabéis lo que me ha impactado? O sea, yo no esperaba que me diera tanta carne. Es como si pides el chuletón aparte, pero el arroz. O sea, han puesto un puto chuletón en el arroz. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha gustado? Está muy rico, sabe mucho a trufa, tío. ¿Te ha gustado? ¿La trufa? A ver. Por cierto, le he preguntado al chico este agua y efectivamente viene del mar. Y cuando baja la marea, mira, si hay pececillos ahí, cuando baja la marea pues ya no hay agua. Ahora lo diremos, pero creo que es de los mejores sitios que hemos comido de momento en Canarias. Sí, 100%. O sea, es como siempre hay algún plato que hemos dicho, ay, todo lo que he probado hasta ahora, porque igual cae un postrecito, de verdad me ha gustado todo. Que yo el hacer así y ponerme esto en el plato al lado del arroz, perdóname. Fijaros en el detalle, chicos, nos han puesto aquí una plancha por si queremos pasar un poquito más la carne y que no se enfríe. Me cago en la puta, Dios, qué bien. Vamos a probar el polvito uruguayo. Que ¿Qué me estás contando? Nos ha dicho que es un postre típico canario, aunque lleve ese nombre. Toma. ¿Prefieres el polvito español o el uruguayo? Me sabe 100% a leche condensada. Te lo juro, me sabe a lechita. Mirad, guapos, el agua llega hasta ahí. Tampoco penséis que esto llega hasta, no sé, hasta... Dilo tú, dilo. Hasta Jamaica, a fundir. No, pero fíjate. Hemos salido en Saluna por 118 euros, más o menos 60 por cabeza. Y lo voy a decir que pocas veces utilizo esta expresión. No sitio recomendado, sitio obligatorio. Es mi opinión, chicos, mi recomendación. ¡Pam! Diablillo. Sinceramente no sé qué hay en Canarias con el aloe vera, pero es muy heavy la cantidad de tiendas y de producto que hay. ¿El aloe vera es bueno para? Para el sexo. Lo de esta silla me tiene bastante loco aquí para chilearte completamente con las vistas a la playa de... ¿Se me ha olvidado el nombre del pueblo? Mogán. Aquí tenéis, chicos, el encanto del pueblo de Mogán. Estas casitas, estos colores, esta belleza. Y esto también, coño, que poco se habla, ¿eh? A ver. Hostia, sí que es bonito, sí. Y ahora, chicos, viene un momento muy especial y sorpresa. Vamos a pillar el barco que me compré el año pasado con los beneficios de la skin de Fortnite. Y mira que tiene la cara de culo. Así que nada, vamos a zarpar. Normalmente en la zona de barcos el agua está llena de mierda. Y mirad aquí lo transparente que es y los pedazos de peces que hay por aquí tranquilamente. ¿Habías visto alguna vez en una zona de puerto peces así? Yo, honestamente, no. Hostia. Y atentos, para los que me decís que no sé de fútbol, voy a decir el nombre de los 5. Rodrigo, Mbappé, Vinicius, Valverde y Bellingham. ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Dónde vamos? Mi corazón me dice que a echar la siesta, pero mi cabeza me dice piscinas naturales. Vamos a ello. Hostia, chicos, es muy curioso que donde están las piscinas naturales, claro, en nuestra cabeza era, ya estamos en el suroeste de la isla, tenemos que subir un poquito, bueno, pues tardamos menos. Hemos puesto el Google Maps y se tarda menos rodeando prácticamente toda la isla que yendo por la parte izquierda. Y por aquí, siendo menos distancia, se tarda incluso más por la carretera. Y ya estoy viendo la carretera que es como entre pueblos. Pero bueno, así también vemos esta zona que es bastante pintoresca. Esto no lo teníamos anotado, pero es que, chicos, he flipado con esa roca de 7 colores ahí en un momento. Joder, qué cojones. Se ve brutal. Gente, por si queréis venir, se llama Fuente de los Azulejos. Y es muy bonito. Chicos, ¿creéis que aquí hay pareras? Vale, atentos. ¿Qué cojones? Ahora es cuando nos llaman pareras, pero creo que sí. Estamos yendo hacia el mirador del balcón, nos pillaba de camino y vamos a descubrir. Sí, vamos a ver si hay algún guiri saltando desde el balcón a una piscina. Vamos a ver si está chulito o no para recomendároslo, pero
Era un pequeño desvío y a lo mejor merece mucho la pena. Gente, si en Latinoamérica no se utiliza la expresión guiri, a estas alturas, con ya la tercera isla, supongo que se habrá entendido, pero es una forma que tenemos los españoles de llamar pues a los turistas, sobre todo ingleses, alemanes, tal. Tal, pim, Y pum, eso, fuera. tío. Vamos a descubrir por qué se llama el balcón. ¡Ah! ¡Oh, lo, 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 lo! Hostia, la cámara, qué miedo, chaval. Cuidado con el vértigo, chicos. Cuidado con el vértigo. ¡Ah! ¡Ah! La estoy sujetando muy fuerte, tranquilos. Tú sabes que esto es el océano Atlántico. Y aquí no habrá cabras o algo. Tengo unas ganas, gente, de bañarme hoy, porque además hace un calor. O sea, fuera de coñas, tenemos la mala suerte que venimos a Canarias y viene una ola de calor. También os digo, la ola de calor aquí son 33 grados, que es la noche más tranquila en mi pueblo de Murcia. No me lo puedo creer, no es verdad, ese perro tan lindo. Qué brilloso. Pero es increíble. Muy lindo. ¿Es una raza que viene del hierro? Lobo herreño. ¿Cómo se llama? Lobo herreño. Tano. ¿Tano? Thanos. Se llama Thanos encima. Qué nombre más O sea, puede literalmente hacer así y que la mitad de los que estamos aquí a la verga. Nos lo acaban de comentar los chicos, pero desde aquí, si no hubiera esta nieblina, calina, nube, tucutucu, se vería el Teide de gente allí en la isla de Tenerife. Pondremos alguna foto porque me hubiera encantado. Toda la vegetación que no hemos visto en Lanzarote y Fuerteventura la estamos viendo aquí en Gran Canaria. Dicen que conforme te vas acercando a las siguientes islas, para la izquierda son más verdes. ¡Hola, qué cascada más guapa! Primera vez que veo esta señal en mi vida. ¿Sabéis lo que significa? Prohibido conducir si llueve. Es porque hay más desprendimientos y el agua puede tungar un poquito. Rápido, que viene. Acojonante. ¡Ah, pero no está lloviendo! Allá abajo vamos, señores. A las piscinas naturales de Agaete. Normalmente estos sitios están más retirados del pueblo, por ahí, tal, un poquito. Pero es que estas piscinas están como al final del propio pueblo, mirad. Mira, ahí se ve. Como echaba de menos nuestro Cupra, un poquito de aventura. Ahora empieza. Que no, es el mejor coche de la historia. Siempre llegamos a bañarnos, de verdad, cuando está atardeciendo somos de lo que no hay. Hay gente y ya no apetece bañarse, o sea que esto se debe de poner así. Claro, es que está literalmente en el pueblo. Mira, 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 mira tú. Qué cosa tan curiosa. Pero esto, o sea, ¿soy yo o han utilizado la marea y las rocas de la propia playa y aparte han puesto cosas, rollo la barandilla y todo esto? Me parto la popola. Toco, toco. Toco, toco. Toma piscinote potente y bello. Qué bien te queda la luz así. Sí, sí. ¿Un chapucín? Venga, va. ¿Un chapuzoncín? Vamos a ver. No apetece mucho bañarse, pero es que hay que hacerlo porque si no lo hago me voy a arrepentir, ¿entendéis? Así que... ¡qué frío! ¡Ah! Lo peor no va a ser al entrar, va a ser al salir. Una vez más no me puedo bañar porque estoy grabando. Vale, chicos, puntúen esta bomba. Vale, no me ha salido muy bien, ¿eh? No me ha salido muy bien porque me ha dado un poco de miedo. A ver, ¿hago pie? No hago pie, qué miedo. Y encima qué puta vergüenza porque está todo el mundo viendo el atardecer y yo aquí en medio tapándolo y me pego una hostia. A ver, la segunda bomba. ¿Mejor? Mucho mejor. Fuera coña, chicos, muy, pero que muy top este sitio. Os recomiendo que vengáis y sobre todo que os bañéis. A mí me ha parecido 5 veces mejor cuando estaba ahí dentro y me he bañado. Pero no sé, porque te da felicidad, alegría y... Y lo que os dije en Fuerteventura, chicos, me gustan estos sitios. Las rocas joden, pero cuando te sales no te llenas todo de arena y ya está. Y me siento como limpio y encima con el viento... totalmente seco. Mira, chicos, lo que os decía de la carretera. Me cago en la hostia. Es increíble que algo tan famoso aquí en Agaete tenga este acceso, ¿no? Bueno, supongo que es lo que mola también. Vale, os cuento, mi gente. Ya estamos de vuelta por nuestra zona. Hostia, ¿y este restaurante? ¿Cómo se llama? El Senador.
Lo mismo habría que probarlo, ¿eh? No sé qué opinas. Vamos a ver qué tal. Me han dicho que se come bien. Lo mismo habría que pegarle un try. Que se ha hecho de noche y hemos dicho, nos vamos a visitar alguna cosa de noche, no se va a ver, uy, está oscuro. Pues vamos a volver al hotelito, cenamos y mañana nos hemos pillado el ferry a las 6. A las 6. Lo íbamos a coger por la mañana, pero hemos decidido Yo quedarnos... sé que te voy a coger. ¡Bomba! Hemos decidido quedarnos un poquito más para ver cosas por la mañana. Claro. Y sé que nos faltan muchas cosas por visitar y no vamos a llegar, pero recordad que estamos de vacaciones y mañana visitaremos algo más antes de irnos en el ferry. Pero ahora, esta cenita que se viene, esta que vamos a hacer a continuación, no se va a grabar, ¿vale? Y diréis, ¿por qué? Pues porque ya la visteis ayer y tampoco tenemos que grabar todo. ¿Sí? Nos vemos mañana. Ay, 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 es aquí. Hasta mañana. Adiós, nos vamos. Parece que venimos de hacer la compra, pero no, nos vamos a la siguiente isla. Pero antes hay que hacer una cosa. Hemos salido del hotel. Este es el flow. Nos acompañan para que no nos vayamos tristes de la isla. Buenos días, buenos días, buenos días. Comenzamos con el final de Gran Canaria y el inicio de Tenerife, cuando os contaré la anécdota que me acabo de fijar en los kilómetros totales del coche y nos dieron el coche con 2.258 kilómetros. Llevamos, chicos y chicas, ahora mismo 3.454. Le hemos hecho 1.200 kilómetros al coche ¿en cuántos días? En más o menos 6-7 días, ¿no? Sí. Estamos haciendo el día casi 200 kilómetros. No había conducido tanto en mi puta vida, tío, qué pasada. Y los que quedan, al final del viaje veremos los kilómetros totales. ¿Dónde vamos? Tranquilos, coño. Sí que os dijimos que el ferry era a las 6, precisamente para esto, para aprovecharlo. Vale, chicos, no entiendo cómo un sitio tan famoso como este y turístico tiene un aparcamiento tan tungoso. Estamos yendo al famosísimo Barranco de las Vacas. Y no, no hay vacas, hay cosas mejores. Y es en esta curva de aquí, lo hemos puesto en el Google Maps y creo que refleja esa curva, pero ya podéis ver aquí lo que hay para aparcar. O sea, hemos dejado ahí el coche, por lo menos lo he podido dejar bien, y creo que es bajando por ahí. Sofía y yo, obviamente, con el mejor equipamiento posible para saltar esto. Opa. Aquí yo haría un mortal, pero voy a hacer mejor esto. Se baja y ahora creo que nos tenemos que meter por ahí, chicos. Con una cámara, con falda y mira él, qué chill va. Tenemos aquí un cartel de bienvenidos. Ahora entendemos a lo mejor el por qué no hay señalizaciones. Esto va a tener un flow similar a lo que vimos en Lanzarote, las grietas. Pero más. La naturaleza es capaz de hacer unas cosas bastante chupitásticas, ¿eh? Si la dejas ahí solita. Mira, 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 mira. Y aquí, chicos, termina el camino. Honestamente, decepcionado, porque veo el barranco, pero no veo las vacas. Honestamente, mal. Muchos os preguntaréis cómo se ha podido formar esto, estas paredes tan altas y esta textura, y en esta ocasión os lo va a contar Sofía. Bueno, hace mucho tiempo llegaron aquí los dinosaurios y entonces empezaron a hacer... ¡Pum! Buah, tía, estás divina, ¿eh? Aquí mirando a la nada pensando en todo. Joder, tía, qué guapa estás. Sinceramente, es un sitio que si queréis la fotito, venid. Para hacer ruta o investigar mucho y tal. La ruta es la del coche. Un mensaje que sí que considero importante, chicos, y todavía no he comentado. Cuando vengáis a estos sitios que tienen que ver con la naturaleza sobre todo, o prácticamente en cualquiera, vamos a intentar todos, ¿cómo decirlo así sutilmente? No ser unos putos guarros. Ni se os ocurra tirar nada de basura. Tampoco os voy a pedir que os pongáis a recoger la mierda que veáis, pero hostia, tío, mola cuando venimos a estos sitios y venimos a visitarlos y a disfrutarlos, pues que estén las cosas limpias, y eso es como un trabajo de todos. Y hay gente que es más guarra que Miano después de un directo de 8 horas y una semana sin ducharse. Así que ese es el mensaje. Voy a añadirte un plus. ¿Cómo puedo insultarlos sin que sea muy despectivo? Pedazo de mamelungas. Para los pedazos de mamelungas que hacen esas putas mierdas en las paredes también. Hostia. No piquéis ahí en las paredes. Pues muy bien, chicos, nos vamos a comer a una de las recomendaciones de Quevedo. Ya la última que nos da tiempo. Dice que es un sitio muy canario. Vale, chicos, no hemos visto absolutamente a nadie en todo el camino, pero resulta que todo el mundo estaba aquí.
en este restaurante al que queremos ir, que está como dentro de una cueva. Se llama Guayadeque Centro. Y es una recomendación de Pedro Quevedista. Pues va a ser más difícil comer aquí que... Wow. Está esto petao. Vamos a pegar una llorada histórica. A ver si funciona. Mira que segunda más a entrar, chicos. Que me acabo de encontrar aquí. Ay, el príncipe Omar, miradlo. No te lo puedo creer. Qué grande el patica, tú. Quevedito por aquí. Quevedo con el Linton, no me lo puedo creer. Obi, Tiago. Hostia, tío. Pero Obi, ¿cuántas veces ha estado aquí? Unas 50, ¿no? ¿Este qué? Oh, no lo puedo creer, el nano. Peldaños. Hostia puta, tía. Señores, el restaurante es literalmente una cueva. Me parto todo. No te lo puedo creer. Zaguán. Esto es alucinante, tú. Es que mirad nuestro pop, señores. Es que esto es increíble. A ver la carta. Ah, noticias. Perfecto. Ah, porque está hecho como un periódico. El Guayadeque Times. Gente, hemos hecho una comanda bastante. Bro, pensaba que era guacamole y es ajo. ¡Ah! Ya, sigue, perdóname, continuamos. Papas arrugadas no, porque la hemos probado en todos los sitios, pero he pedido gofio, que es típico, hemos pedido queso frito, que es típico canario, tomates, yo soy un tomate. La morcilla. Morcilla también, que dice que se hace aquí en la isla, cerdo frito, que también cerdo canario, bueno. Mira, llegaron los tomatitos, que esto tampoco os importará mucho, que lleva ajo y orégano. Viva el ajo, coño. Y aquí tenemos el primer plato estrella. Lo de estar en una cueva que podemos comer aquí tranquilamente y grabar, este es surrealista. Además, por el restaurante hay como un montón de cuevecitas que tienen nombres y son como sitios más privados. Esto, amigos, es el gofio. Básicamente es un cereal, maíz molido, que se mezcla con un caldo de pescado de mariscos, y el resultante es esto. Lleva la cebolla, que nos ha dicho que la podemos utilizar como cuchara, y el mojo verde, que es la salsa que le ponen al pescado. Tú primero. Nos han dicho que aquí es típico hacerlo con pescado, pero que en Tenerife con carne, para que no os tiréis al cuello. Oh. ¿Qué mano? Vale, me voy a esperar un poquito yo voy a disfrutar un poco del proceso. Como una sopa espesa. Tampoco le saco el gusto lo que es a pescado fuerte, como me imaginaba. De textura es como una crema. Sí, es básicamente es. Pues está mejor de lo que esperaba, chicos. Yo también. Entra bastante bien y suave. Lo estaba pensando, pero digo, igual queda raro. Pero cuando nos lo ha comentado el chico, digo... Es que suena raro, así como una crema. No me va a gustar, pero... No sé qué, de pescado con maíz tal, pero hostia, está bueno. ¡Buah! Mirad lo que hay aquí. Queso frito. No sé si es pan... Esto es una puta bomba. Esto, o sea, a nivel... o harina. A nivel locura es una bomba, pero hay que probarlo. Y el toque dulce de la mermelada, Dios mío. Eso te va a gustar. Buah, qué gordo que es esto, me flipa. La verdad, el queso frito, espectáculo. Llegaron los ous estrellats. Huevos, tomate, patata. Ah, y chistorra por ahí. Mira qué chistorranza. Me dice el chico, te voy a traer un trocín de morcilla para que lo pruebes. El trocín en cuestión. Hostia, ¿cómo huele esto? Huele como a morcilla de Canarias. A ver. Ah, que lleva trozos de frutos secos por dentro, rollo almendras y demás. Es dulzona. Es una morcilla dulzona. Me impacta mucho la cabecita que sea dulce la morcilla. Quevedo, buena recomendación, ¿eh? Hostia, falta el cerdo frito. Chicos, llegó el cerdo frito, tacatán, papas arrugadas de regalo y mojo rojo, ¿no? Mojo que te la cojo. Carne frita. Freír la carne no seré yo el mayor fan por la textura que se le queda, no. Verdaderamente no. Está rica de sabor, pero eso ahí no me termina. Creo que con la dieta me he acostumbrado tanto a la carne, a la plancha de ciertas carnes, que ahora pruebo esta frita y se me hace un poco más pesada de comer. Hostia, esto no lo sabía, pero nos ha dicho el chico que Quevedo grabó aquí Playa del Inglés, el videoclip, y que acabó comiendo, de hecho, en esta misma mesa y que se hizo famosa por eso. Mira, chicos, este es el vídeo. Lo que pasa es que este Quevedo lo hizo sin mic y lo hizo aquí justo en el restaurante. ¿Es esta, no? Sí. Hostia. Lo que más me gustó de todo fue el queso frito, tío. El queso frito a mí me ha encantado. De locos. Es que con la mermelada esa, brutal. Y vamos a hacer una fotele aquí que nos lo han pedido del restaurante, como no. Sería un honor compartir ahí en las fotos con toda la gente que hay en la entrada. Y si venís, pues, yo qué sé, etiquetadme, tío, si me ponen. A lo mejor echan la foto y no me ponen nunca. La indicación del baño de chicos.
No me puedo ni creer lo que nos ha costado la comida, señores. 38 euros. Hemos salido a menos de 20 euros por cabeza con todo lo que hemos comido. No me lo puedo creer. Siguiente destino, Tenerife. Arrancó la pantalla y boom, Galbalá. Bienvenido al party, pico y pala pa'l safari. Qué pedazo de puta serie hicimos, tío. Sin ningún tipo de guión. ¡Dios! Lo bueno es que no hace mucho viento para hacer las conclusiones de Gran Canaria. Madre mía, cómo está el mar. Vamos a flipar en el puto ferry. Te la voy a echar entera. Vale, chicos, lo vamos a hacer aquí, que he puesto la cámara ahí como... No estoy tapando una mierda el viento, ¿no? Da igual, esta cámara es la mejor del mundo. Vale, a ver, conclusiones de Gran Canaria antes de irnos para Tenerife. Para mí lo peor diría que es la isla donde más gente hay, que es la isla más turística, y eso, pues bueno, tiene cosas buenas y cosas malas, pero yo en principio suelo huir bastante de donde hay más gente. Para mí eso sería lo peor. Yo es que creo que me quedo también con la gente, porque las playas eran muy bonitas, pero estaban petadas de gente, entonces agobiaba solamente con mirarlo. Nos vamos a lo mejor. Os diría que es la isla donde mejor he comido, de restaurantes, de las comidas que habéis visto. Mejor he entrenado cuando salí a correr, en el gimnasio. Yo con lo que me quedo son con las dunas de aquí, porque las dunas de Fuerteventura son chulas, pero las de aquí son espectaculares, de verdad. Recomiendo mucho que vengáis a verlas. Transmite una paz y una vibra increíbles. Es que claro, también hemos visto paisajes muy chulos aquí. Está claro que si quiero playas, seguramente me vaya antes a Fuerteventura, pero es que en resumen diría que esta isla pues es la que más cosas te puede ofrecer. Nah, y nos han faltado un montón de cosas por ver, chicos, pero las que hemos visto, por ejemplo, ayer cuando me metí ahí en las piscinas de Agaete, que es donde estamos, me encantó también. O sea, lo que he visto de Gran Canaria me ha gustado, si os soy sincero. Pero bueno, queda mucho por descubrir y ahora vamos a Tenerife, que es en el único sitio que yo ya había estado y la verdad que tengo un recuerdo espectacular. A ver si lo mejoramos. Cada like y cada suscripción que le deis a este vídeo es un poquito menos, que me voy a marear ahora en el putísimo ferry porque está el mar. ¡Wow! También os digo, normal que hayamos visto buenas cosas de Gran Canaria, porque con las recomendaciones del Quevedito, gracias Quevedo, aunque bueno, Sofi también hace unas búsquedas que... Gracias a todos, suscribiros y darle like al canal, por favor. No es coña que ahí llega nuestro ferry, no es ninguna broma, es ese. Así que, siguiente destino, Tenerife. Gran Canaria, completado. ¡Yes!